En el funeral de mi esposo, mi yerno se acercó y me susurró al oído: voy a abandonar a esa vieja en las montañas. Cuando lo miré, tenía una sonrisa maliciosa y dijo: ahora que el presidente se ha ido, la empresa finalmente es mía. Había estado deseando el control de la empresa durante mucho tiempo, y ahora veía su verdadera cara. Pero la vida no funciona así, querido yerno. Sabía que era el momento de darle una lección. Mientras miraba el altar de mi esposo, oré en mi corazón: por favor, dame la fuerza para la batalla que se avecina. Mi nombre es Sally, tengo 55 años y soy ama de casa. Estuve casada con mi esposo, Andy, durante 30 años. Nos conocimos como compañeros de trabajo. Nos hicimos amigos y, con el tiempo, nos enamoramos. Un año después de casarnos, tuvimos a nuestra hija, Marlene. Cuando Andy tenía 35 años, dejó su trabajo en una empresa de construcción para iniciar su propia firma de diseño. Estaba tan apasionado por su trabajo y le encantaba dar vida a las visiones de sus clientes. Aunque no estaba segura de si el negocio tendría éxito, decidí apoyarlo. Trabajamos juntos y, con el tiempo, la empresa creció. Hace unos 20 años, mi esposo contrató a Stephen, que trabajaba en una empresa relacionada. De manera inesperada, Stephen se enamoró de nuestra hija. Al principio, confiaba en él porque trabajaba muy duro para mi esposo. Sin embargo, Marlene se sentía incómoda con la actitud de Stephen. Mamá, estoy preocupada por él últimamente, me dijo. Mencionó que cuando Stephen bebía, decía cosas terribles como: ojalá ese viejo desapareciera. Podría hacer que esta empresa fuera más rentable. Me sorprendieron sus palabras, pero traté de creer que no nos traicionaría. Hace un año, mi esposo, que estaba sano, empezó a sentirse mal y a perder peso. Se quejaba de dolor en la espalda, y después de una visita al médico, recibimos una noticia devastadora: tenía una enfermedad terminal. Solo nuestra familia sabía de esto. Aunque estábamos preocupados, Stephen nos tranquilizó, diciendo: no se preocupen por la empresa, yo me encargaré de todo. Pero algo en su tono confiado me molestaba. El comportamiento de Stephen empeoró después de eso. Los empleados de mi esposo me dijeron que Stephen empezó a tratarlos mal, y muchos dejaron la empresa debido a él. Intenté hablar con Stephen, pensando que podría estar estresado por mantener la empresa a flote. Le dije: ¿podrías por favor pensar en cómo se sienten también los empleados? Pero él respondió de manera brusca: estás haciendo grandes afirmaciones. Solo quédate al lado de tu esposo moribundo y deja de entrometerte en mis asuntos. Andy se ocupó de esta empresa, pero ahora es prácticamente mía. Deberías estar agradecida de que me mantuve en silencio y seguí a ese presidente inútil tanto tiempo. Quedé atónita y no podía creer lo que estaba escuchando. Mi preocupación del otro día se intensificó aún más. El comportamiento de Stephen empeoró con cada día que pasaba. Empezó a hacer que los empleados se sintieran estresados y presionados. Muchos de estos trabajadores habían estado con la empresa desde el principio, haciendo su trabajo al conocer a los clientes y entender sus necesidades, tal como mi esposo les había enseñado. Pero Stephen decía groseramente: la eficiencia es lo único que importa en este mundo. No sean estúpidos. Los voy a despedir. Incluso cambió la forma en que compartían los informes, obligando a los empleados mayores a usar computadoras, lo que causó problemas. ¿No pueden los viejos siquiera usar una computadora? Lárguense de aquí, me están frenando, gritaba. Pateaba los botes de basura y les obligaba a limpiar el desorden. Cuando nuestros socios comerciales de largo tiempo enfrentaron tiempos difíciles debido a la recesión, Stephen les dijo fríamente: no estamos haciendo negocios gratis, ya no vamos a trabajar con ustedes. Stephen empezó a destruir la confianza que mi esposo había construido a lo largo de los años. Cuando mi hija Marlene vino a pedirme consejo sobre él, no sabía qué hacer. Últimamente, Stephen había estado tratando a Marlene como una sirvienta, enfureciéndose si no hacía lo que él quería. Decía cosas hirientes como: ¿quién se casaría contigo si no fueras la hija del jefe? Ni siquiera eres mi tipo. Marlene se quejaba conmigo, diciendo que Stephen había perdido toda su amabilidad. Decía: mamá, Stephen ha cambiado, pero sabía que ese era el verdadero Stephen, y habíamos sido engañados todo el tiempo. Mi hija estaba desconsolada. Mi esposo, que había escuchado sobre el comportamiento de Stephen, también estaba preocupado. Me llamó a su lecho de muerte un día y me pidió que me encargara de las cosas. Le prometí que lo haría, para que él no tuviera que preocuparse. Lamentablemente, mi esposo falleció dentro de un año después de ser diagnosticado. No pude dejar de llorar en su funeral, recordando la vida feliz que habíamos compartido. Nunca habíamos discutido y siempre valorábamos las mismas cosas. Fue por el que viví una vida tan maravillosa.
pero durante el sermón del sacerdote en el funeral, Stephen se inclinó cerca y susurró: «Voy a deshacerme de ti en las montañas». Lo miré y él estaba sonriendo de manera maliciosa. Esta era su verdadera cara. Había estado en la junta directiva desde que mi esposo se enfermó, y ahora que mi esposo se había ido, Stephen sentía que tenía el control total de la empresa. Casi podía escuchar sus pensamientos: «Ahora puedo dirigir la empresa como quiera». Pero Stephen no tenía idea de lo que se le venía. Le había prometido a mi esposo que me encargaría de las cosas, y estaba decidida a cumplir esa promesa. Miré el ataúd de mi esposo y reforcé mi determinación. Después del funeral, se llevó a cabo una reunión de accionistas, y Stephen llegó tarde, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Cuando me vio sentada en la misma mesa, sus ojos se abrieron de sorpresa. Murmuró: «¿Por qué está ella aquí?». Tuve que contener la risa. Stephen no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. El siguiente punto en la agenda es la destitución de Stephen del Consejo de Administración, anunció el moderador. Stephen, que no esperaba esto, entró en pánico. «Espera, ¿de qué estás hablando? No escuché eso». Intentó levantarse rápidamente pero casi se cae de su silla. Todos en la sala estaban complacidos al ver la incomodidad de Stephen. Hace unos años, mi esposo me otorgó la mayoría de las acciones de la empresa, lo que me daba mucha influencia sobre la compañía. Usé esa influencia para convocar esta reunión de accionistas. Stephen sabía sobre la reunión pero no sabía que era sobre su destitución. «¿Cómo puedo ser despedido sin una razón válida? Soy el yerno del presidente», protestó Stephen. Le expliqué que había sido muy duro con nuestros empleados, causando que la empresa perdiera terreno frente a los competidores. «No entiendes», le dije. «Necesitamos cuidar a nuestros socios comerciales y empleados, no solo perseguir ganancias». Los accionistas coincidieron conmigo, reconociendo que las ideas de mi esposo sobre la empresa eran importantes. Stephen, enfurecido, me gritó, diciendo que mi enfoque no ayudaría a las ganancias de la empresa. «Solo estás pensando en ti misma, no en la empresa», me acusó. Lo enfrenté con documentos internos que mi difunto esposo me había dado. «¿Has estado malversando fondos de la empresa para uso personal?», le pregunté. La sala se llenó de asombro mientras todos dirigían su atención a Stephen, que estaba sudando y nervioso. «¿Cómo encontraste estos documentos?», tartamudeó Stephen. Le dije que mi esposo siempre ponía al cliente en primer lugar, y Stephen había intentado cambiar eso. Mi esposo quería que yo expusiera esto. Stephen replicó: «No es justo investigar la empresa de esta manera. La empresa no puede permitirse malversadores. Entonces, ¿quién será el próximo presidente?». «No hay nadie más que yo», declaró Stephen. «No te preocupes, mi esposo quería que yo asumiera el cargo», dije con calma. Stephen estaba impactado y dijo: «¿Qué tonterías estás diciendo? Una novata como tú no puede dirigir un negocio». No sabía que yo estaba muy familiarizada con las operaciones de la empresa. Aunque me mantenía en silencio al respecto, siempre había estado involucrada e informada. Mi esposo confiaba completamente en mí. Cuando me otorgó las acciones mayoritarias, estaba preparada para pasárselas a nuestro yerno, pero eso nunca ocurriría ahora. «Voy a hacer como si esto nunca hubiera sucedido», dije fríamente, dándose cuenta de su situación. Stephen entró en pánico y rogó: «Por favor, no me despidas. Lo siento por todo. Trabajaré para la empresa para siempre e incluso devolveré el dinero que robé». «¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya?», le pregunté. «Iba a usar el dinero para iniciar un nuevo negocio», alegó Stephen, pero sonaba como si solo quisiera artículos de lujo y no estuviera en serio sobre comenzar un negocio. «Dudo que puedas iniciar un negocio con dinero robado», le dije. «En cualquier caso, estás despedido». Desesperado, Stephen sacó a colación a mi hija. «Marlene, si me haces sufrir, tu hija también sufrirá. ¿Eso es lo que quieres?». Le respondí que Marlene ya había decidido divorciarse de él y debería haber empacado sus cosas y marcharse. Stephen fue destituido del consejo y arrestado por malversación. Mi hija, Marlene, lo dejó atrás para enfrentar sus problemas sola. Como nueva presidenta, estoy ocupada cada día trabajando arduamente para hacer crecer la empresa que mi esposo me dejó. Continúo valorando a nuestros empleados de largo tiempo y mantendré mi enfoque en entender y satisfacer las necesidades de los clientes, mientras también traigo nuevas ideas. Marlene ya no está estresada y me recibe con una sonrisa en casa. Es joven y su futuro apenas comienza. La vigilaré de cerca y la apoyaré mientras avanza.